que ya tenemos a Antonio Piñero. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues la verdad que es un placer el tenerte aquí de nuevo con nosotros. Ya hablamos en su día de Jesús de Nazaret en tu compañía, una sección, o mejor dicho, unas palabras realmente esclarecedoras, un programa que trajo mucha cola, y el de esta noche no va a ser menos, Antonio. Vamos a hablar de las mentiras de la Iglesia. Bueno, a mí sí, bien se podría decir eso. Yo realmente si personalmente dirigiera el programa no pondría esa palabra porque me parecería ofensiva, y realmente creo que puede haberlas, ¿no? Pero yo no creo que en el globo de la Iglesia haya, se pueda definir, por ejemplo, que la Iglesia está actuando de una manera absoluta y conscientemente como mentirosa, sino que más bien la religión, diría yo, y lo digo desde el punto de vista de un crítico de la Iglesia en otros momentos, y también que yo me confieso agnóstico, claramente, es decir, yo no soy un católico, pero aún así soy un tipo respetuoso, y más bien creo que la religión está evolucionando de una manera radical, y que no es lo mismo el cristianismo de ahora que el cristianismo del siglo pasado, ni mucho menos el de la Edad Media, ni muchísimo menos el de los principios, y entonces es posible que el cristianismo de hoy sea así, porque ha evolucionado y la historia no puede echarse marcha atrás. Ahora, ¿qué dirá alguno? Bueno, no son consecuentes la Iglesia, y ahí ya me tendría que callar, porque resulta que sigue manejando los evangelios de hace 2000 años, y en ellos se dicen cosas que hoy no cumplen, y además hay una contradicción muy clara. Bueno, pues habría que explicar que es cierto lo que diga un crítico, cualquier oyente nuestro que hubiera formulado esta cuestión, yo le diría, tiene usted razón, lo único que pasa es que la Iglesia se amaña para interpretar las cosas espiritualmente de modo que no parezca que haya una contradicción tan clara. Claro, porque realmente lo que llama la atención, y lo que comentábamos en la introducción, que quizás la Iglesia tiene un lastre, y es precisamente su pasado, y es algo que como bien has dicho, Antonio, es algo que se está evolucionando, es algo que la Iglesia en algunas ocasiones parece que sí que reconoce que en el pasado no jugó limpio, por así decirlo, al 100%. Y parece que los nuevos papas, los últimos papas, parece que reconocen pues esos errores del pasado. Y también en la introducción precisamente hablábamos de que la Iglesia al principio daba como una imagen de austeridad. Recordemos un dato en concreto, por ejemplo, los cruzados, aquellos famosos cruzados, los templarios, realmente su signo o su símbolo era un caballo con 2 jinetes, en símbolo de pobreza. Entonces, realmente, Antonio, todo aquello ¿dónde ha quedado? ¿Realmente la Iglesia sigue siendo la misma y ha adquirido una serie de riquezas que ha transformado su imagen, o realmente sigue siendo o sigue manteniendo la austeridad que tenía entonces? No, yo creo que no, tienes razón, que es evidente que no podemos decir que la Iglesia oficial, la que vemos por fuera, además vestidos de, por lo menos, las bandas y los solideos de púrpura, y etcétera, no podemos decir que sean pobres. Ahora, tampoco podemos decir que es esa solo la faz de la Iglesia, porque también tú me dirás que, y creo que la gente que nos oye estará de acuerdo en que también hay otros miembros de la Iglesia que serán menos, como misioneros y monjas, y los restos que quedan de curas obreros y de gente que trabaja por los pobres, etcétera, etcétera, al estilo pues de Vicente Ferrer y otros muchísimos que son como él. Esa es otra faz, otra cara de la Iglesia, y realmente eso sí, intentan ser pobres. Ahora, yo diría que también la Iglesia oficial, cuando ha podido y ha habido una teología, digamos, de los pobres, como ha sido en la América hispana o en la América ibérica en general, es decir, tanto en Brasil como en los países de lengua española, cuando ha habido una teología de la liberación que presentaba pues a un Jesús muy comprometido políticamente con los pobres, y practicando los que estaban allí, como Casaldáliga y otros, pues una pobreza real, la Iglesia oficial, con el Papa anterior, pues lo que hacía era realmente, Juan Pablo II lo que hacía era condenar
teológicamente a esos señores que, en mi opinión, se acercaban mucho más a la imagen de Jesús de Nazaret que la que ahora dan, pues por ejemplo, los obispos actuales, ¿no? Sí, la verdad es que no le falta razón, Antonio. Buenas noches, soy Ángel Onrubia. Hola, buenas noches, Ángel. Encantado de tenerlo otra vez. Pues encantado. A eso es a donde yo quería llegar, es decir, conocemos la vida de Jesús, el mensaje que quiso transmitirnos, sí, ¿no? Y luego cuando va uno y ve el Estado Vaticano, ve el Banco Vaticano, ve esas organizaciones como el Opus Dei que amasan auténticas fortunas, se da uno cuenta de que dice, por Dios, ¿en qué me he convertido, no? Y cuando más aún todavía se arrastra ese lastre de la Edad Media y todo lo que la Iglesia ha organizado y ha mentido y ha dicho y ha tergiversado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser ahora buenos si antes no lo hemos sido? Es decir, aquí hay algo que no cuadra y, bueno, pues no me extraña que cada día pues más católicos se desvinculen de la Iglesia porque, vamos, están viendo lo que están viendo, al igual que lo estamos viendo todos. Es decir, no comprendo el proceder. Sí, tienes razón, Ángel. Yo, a la verdad, tampoco me voy a poner aquí de paladín defensor de una iglesia a la que yo mismo ya he dicho con toda honestidad al principio que yo intelectualmente pertenezco, digamos, a otro espacio, a otro ámbito, ¿no? Y por lo tanto, pues yo no voy a defenderlo. Yo lo único que he dicho que en honor a la verdad, pues hay distintos tipos de iglesias. Ahora, que la mayoría ciertamente es, como tú dices, y que eso no casa con lo que predicó Jesús de Nazaret. Ahora, también para mí está el problema en que realmente ni siquiera creo que la Iglesia preste atención a lo que era auténticamente ese personaje Jesús que discurría por la historia, ¿no? Por eso ya hablamos la vez pasada. Lo cierto es que tal como se presenta Jesús en los Evangelios, aunque trata con los ricos, sin embargo, sus bienaventuranzas y la mayoría de los casos y los contactos con los elementos del pueblo, iba a predicar realmente a las ciudades sin importancia, evitó totalmente las ciudades ricas como podían ser pues Séforis y Tiberíades, que estaban, pero vamos, a la mano, a 5 o 6 kilómetros de donde él nació, creo yo, en Nazaret, y se comportó realmente como un amigo de los pobres, aunque luego también de vez en cuando comiera con los ricos, no cabe la menor duda. Esa imagen la Iglesia no lo cumple. Y yo entiendo lo que tú has dicho, que mucha gente que coge los evangelios en la mano, defendidos celosamente por la Iglesia, digan, no me convence. La práctica sería lo que más me arrastraría a mí a la verdad de la doctrina. ¿Cómo voy a aceptar una verdad de doctrina si veo que aquellos que proclaman esa doctrina luego la contradicen en la práctica? Así que yo personalmente no voy a defenderlo, ¿eh? Yo, buenas noches, Antonio, soy Luis, y quería empezar mi intervención recordando un poquito de memoria tu pasado en este programa, diciendo que creías fielmente en que hubo un Jesús históricamente revolucionario, que se creyó su papel, ¿no? Que era un poquito el de Mesías, el de salvar a esa gente, el de cambiarle esa mentalidad, ¿no? Lo intentó hasta su muerte. Y a mí me gustaría que eso fuera así, creer en ese personaje. No sé hasta qué punto... Hombre, es que el Jesús histórico predicó el reino de Dios, pero hay que confesar que ese Jesús, el de la historia, no el que luego se ha transmitido por tradición, que es un Jesús sublimado, reprensado y reinterpretado, ese Jesús de la historia era un judío. Entonces lo que predicaba era el reino de Dios judío. Sí. Sin meterme en muchos jaleos, yo sí que podría decir que el reino de Dios es en la tierra de Israel y además lleno de bienes materiales y espirituales. La primera pregunta que yo me haría, realmente si llegamos a la conclusión que el Jesús histórico fue así de verdad totalmente judío, yo lo primero diría, oye, pues es que ese Jesús no cuadra con el Cristo de la fe que a mí me enseñaron en el catecismo, ni tampoco con el que predican pues en las homilías los domingos. Sería el primer planteamiento. Lo segundo que me preguntaría es si en el siglo XXI un señor que anuncia un reino de Dios judío lleno de bienes materiales en la tierra de Israel puede ser un modelo para el siglo XXI. Claro. Yo me lo plantearía tal cual.
¿no? Sí, que no acaba de cuadrar. Ya. No, es que no cuadra todo eso. Para mí la cosa clave está en que hay una diferencia muy notable entre el Jesús que, digamos, confesamos, que sobre el que tenemos un consenso los historiadores independientes del cristianismo primitivo, y el Jesús que yo lo llamaría Jesucristo o Cristo, que es el que nos predican los teólogos, y ya no digo solo de la Iglesia Católica, digo del cristianismo en general, los mismos luteranos o calvinistas o presbiterianos o metodistas, etcétera. En fin, yo diría que la fe está fundamentada, para mí, en un Jesús que verdaderamente en la realidad histórica no existió nunca. Yo cuando lo digo, hay muchos creyentes que se rasgan las vestiduras y otros dicen, pues mire, pues usted no tiene razón. No es así. Primero, porque usted no interpreta bien al Jesús de la historia. O segundo, a nosotros lo que nos interesa no es el Jesús que usted dice, sino el que nos ha transmitido la Iglesia, que es la imagen viva, digamos, de la creencia de que ese Jesús sigue vivo en la comunidad. Bueno, bien, y no llegamos a ninguna solución. Ahora, yo realmente estoy totalmente convencido que el Jesús de la historia era otra cosa. Era un judío y que predicaba un reino de Dios que hoy, para el siglo XXI, no vale. Claro. Sí, porque, como tú muy bien dices, ya no sé si sería realmente Jesús el que hiciera daño o sería realmente su mensaje. Digamos que para una persona normal, el ponerse a prueba y seguir o actuar tal como Jesús actuó supone una sumisión a rescindir o a desprenderse de tantos bienes materiales que la vida que vivimos hoy cómodamente es muy difícil de pensar en dejarla, ¿no? Hoy estamos rodeados de comodidades. Y es que resulta que tenemos aquí encima de la mesa un artículo en el cual hace unos días, o mejor dicho ya hace unos años, la Iglesia, sabemos que todo se beneficia de la declaración de la renta, entonces se hizo una modificación en la tributación para que de alguna forma no se sopesara el que había una especie de favoritismo cuando la propia Constitución está diciendo que es confesional, ¿no? Sí. Y unas partidas de millones de euros impresionantes, estamos hablando anualmente, entonces... Es verdad. Ahí, es verdad, pero además es que es independiente, es decir, que lo que ocurre con el Estado es que independientemente de que uno pinche o cruce esa casilla, el Estado ya da una parte de lo que recoge por el IRPF o por ya determinado, de una manera no solamente, digamos, por el concordato que está así más o menos vigente, sino por los acuerdos puntuales que hace el gobierno con el presidente, digamos, con la comisión episcopal o con el conjunto del episcopado, y le da bastante dinero del Estado. Yo siempre he opinado, y lo voy a decir ahora claramente, que lo que son asociaciones privadas, pero que tienen un carácter público, como puede ser la Iglesia o las iglesias y los sindicatos, no deberían de estar financiados por el Estado, sino financiado por sus miembros, por aquellos que creen realmente. Piénselo usted, el sindicato en eso es igual que la Iglesia, ¿eh? Sí, aquí se llegaba a decir que igual que hay gente que le gusta un club o una asociación de X, llamémoslo X, pues la Iglesia igualmente, como usted bien dice, pues tiene sus fieles, sus seguidores, que ellos mismos sean los que lo sustentan, ¿no? Exactamente, o sea que a mí me parece que la cosa mejoraría muchísimo, y pongo la comparación con los sindicatos porque ocurre que los sindicatos tienen una afiliación bajísima. Del 100% de obreros, pues a lo mejor tienen afiliados, yo no creo que exagere, pero a veces no creo que lleguen ni al 15%. Y sin embargo reciben también innúmeros dineros del Estado. Claro. Creo que la cosa cambiaría muchísimo si tanto los sindicatos como la Iglesia son financiados por aquellos que creen firmemente en ellos. Pues ya vería cómo se espabilaría la Iglesia y diría, bueno, vamos a poner las cartas encima de la mesa. Claro. Si tenemos aquí el Evangelio, si creemos aquí en esto, si Jesús se comporta de esta manera, si dio la orden como, vamos, más o menos una orden, así, dice, oye, vende todo lo que tienes y déjalo todo, ven y sígueme,
Es decir, prepárate para el reino de Dios, que además dice la Iglesia que hay que prepararse absolutamente, porque que ese reino de Dios, bueno, pues vendrá para cada uno después de la muerte. Oye, pues habría que ser consecuente. El que crea en eso, financia su Iglesia y fenomenal. Todos encantados. Claro. La verdad que sí que debería ser lo correcto, pero bueno, a día de hoy pues parece ser que la cosa sí que tiene tendencia a mejorar o a ser más justa, pero de momento estamos como hace muchos años. A mí hay algo que me llama la atención y quizás sea un poco más una opinión personal, pero sí es cierto que la he comentado con amigos, con compañeros, y parece que sí que me dan la razón en cuanto es decir, al manual, por así decirlo, de la Iglesia. Es decir, ellos se basan en la Biblia, en esos textos que fueron recogidos por los apóstoles y que a lo largo de los siglos ha pasado por numerosas manos. Hay incluso quien dice que la Biblia es la mejor historia de todos los tiempos, y es precisamente por eso, porque parece que han habido demasiados intereses ahí mezclados en cuanto a la Iglesia y sus representantes, y que realmente a nuestros días no ha llegado lo que realmente recogieron los apóstoles. Esto, Antonio, realmente es así, es decir, no es igual la Biblia primigenia o los evangelios primigenios a lo que nos ha llegado hoy. No, radicalmente no. Desde el punto científico y técnico, lo que tú has dicho, que recoge, lo admito, una opinión popular, no es así. Lo que sí te puedo decir es que los originales, vamos a dejar a un lado el Antiguo Testamento, del cual, que tiene sus problemas históricos que son muy complicados y todo eso, y vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento, que es, digamos, como dice mucha gente, que es el fundamento del cristianismo. Yo estoy convencido que es el fundamento de un cristianismo, el de ahora vigente, y que otros se quedaron por el camino. Lo que sí te puedo decir, para sorpresa de la gente, es que nada de lo que hay en el Nuevo Testamento, nada, repito, nada, ni los evangelios, ni los hechos, ni las cartas de Pablo, proceden de ningún seguidor apóstol directo de Jesús. Es decir, ninguno de los 12 apóstoles ha escrito ninguno de los evangelios. Además, tenemos pruebas irrefutables que los evangelios no están escritos por testigos visuales, por la sencilla razón de que nadie que sea un testigo visual utiliza fuentes escritas anteriores, y eso podemos demostrar filológica e históricamente, que por ejemplo Mateo y Lucas copian de Marcos. Juan, el último de los evangelistas, tiene presente todo lo que han escrito Marcos, Lucas y Mateo, y luego lo reinterpreta a su manera, pero de alguna manera conoce toda esa tradición, y Marcos a su vez utiliza escritos previos que circulaban, y no en arameo, sino en griego, que es otra de las cosas. Que nosotros, el Nuevo Testamento y los Evangelios, jamás fueron escritos en arameo, como cree la gente. Se escribieron exclusivamente en griego. Y otra cosa que puedo decir, a propósito de la Biblia primigenia, esa Biblia del Nuevo Testamento se compuso, más o menos según el consenso de la Iglesia actual, entre el año 51 aproximadamente, que es la fecha en que San Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses, que es datable con bastante seguridad en torno al 51, luego pasando por el Evangelio de Marcos en torno al año 71, el último de los Evangelios, el de Juan, es entre el 95 o 100, y el último escrito que entró en el Nuevo Testamento, la llamada segunda carta de Pedro, que la escribió otro señor que no era el apóstol Pedro, es aproximadamente del 120. Pues bien, nosotros no hemos conservado, aunque esto sea tan tardío, empezado a escribir aproximadamente 40 años los evangelios después de la muerte de Jesús, no hemos conservado ninguno de los originales. Esos han perdido todos. El Nuevo Testamento que nosotros reconstruimos hoy, a partir de aproximadamente nada menos que 5.000 manuscritos, y que empiezan en torno a mediados del siglo II, aunque haya alguno que posiblemente sea anterior, lo que yo te puedo decir, el Nuevo Testamento griego, el que estudian los científicos hoy, el Nuevo Testamento del que se hacen las traducciones al español, que hay aproximadamente unas 40 traducciones más o menos aceptadas ahora en castellano circulando por España, pues bien, ese Nuevo Testamento griego procede aproximadamente del año 200.
Ahora bien, una vez que se fijó en el año 200, es decir, hace 1800 años, lo que te puedo decir es que todo eso que tú afirmabas y lo que dicen otras gentes, y te lo digo, un señor que es un puro historiador, ese texto no ha variado sustancialmente. Ese texto es prácticamente el mismo. Ahora bien, sí no importa muchas veces el texto, lo que importa es cómo se interpreta. Claro. La interpretación del texto ha variado inmensamente a lo largo de los siglos. Pero lo que yo sí puedo decir ante los que nos oyen es que pondría mi mano derecha en el fuego de que si alguien sabe griego y si alguien entiende un poquito de lo que yo estoy diciendo, si compra un Nuevo Testamento científico escrito en griego, verá y verá al principio la cantidad de páginas que hay sobre el método de reconstrucción, los manuscritos, todo, verá perfectamente, digamos, que por las citas de los padres de la Iglesia, ese texto no ha variado en aproximadamente 1800 años. Repito, eso que tú has dicho, técnicamente no es defendible ni es aceptable desde un punto de vista científico. Claro, porque precisamente lo interesante es eso, es decir, la idea que yo personalmente y muchísima gente pues tiene es precisamente que parece como si durante los concilios, durante las reuniones, como si se hubiera alterado. Claro, entonces... No, en absoluto, no podían alterarlo porque había cientos de copias. Es verdad que se perdieron los originales. Pero hombre, yo también he dicho bastante, decir que el texto que tenemos es del 200 y Jesús muere probablemente en abril del año 30, es decir, el texto que tenemos es de 170 años después de la muerte de Jesús. Es como si tú escribes ahora, pues yo qué sé, una vida de Stalin, pongamos por caso, 170 años después y sin haber periódicos, ni archivos, ni nada. Claro, entonces mis fuentes de información... Ya he dicho bastante, Claro. O sea que eso deja bastante tambaleando la cabeza de un montón de gente. Pero lo que te puedo asegurar es que desde el año 200 hasta hoy, el texto de los evangelios no ha variado prácticamente nada. Claro, es el mismo. Claro, es relevante precisamente eso, que durante esos 170 años... se fueron formando los evangelios lentamente. Claro, entonces, realmente lo que llama la atención es si realmente ese primer texto tenía mucho que ver con la vida de Jesús. Sí, porque nosotros tenemos escritos del año 110 aproximadamente, las epístolas de Ignacio de Antioquía, la epístola de Bernabé un poquito más tarde, la epístola primera de un señor a quien hoy llamamos Clemente, pero que en realidad no sabemos quién es, del 96, y ya están citando palabras de Jesús que luego aparecen tal cual en los evangelios. Y además, por crítica, lo que se llama crítica interna de los evangelios, podemos saber con una exactitud absoluta que el evangelio de Marcos se compuso en torno al año 70, es decir, solo 40 años después de la muerte de Jesús. Segundo, que la historia de la pasión que está dentro del evangelio de Marcos, parábolas, algunos grupos de milagros y dichos de Jesús ya circulaban a lo mejor 20 años antes. Es decir, podemos decir, al mismo tiempo que he sido crítico, ¿no?, con la otra cosa, también debo decir ahora que es muy probable que ya aproximadamente unos 10 años después de la muerte de Jesús empezaran a escribirse sentencias de él, dichos de Jesús, palabras y algunas acciones, y que esas se fueron desarrollando. Es verdad, se fueron desarrollando por escrito a la vez que se iba desarrollando la tradición oral sobre Jesús, y ya sabemos que la tradición oral sufre muchos cambios, pero sí que podemos decir que nosotros somos capaces ahora, como dije al principio, de afirmar que conocemos los rasgos esenciales de la vida del Jesús histórico, y que por eso nos atrevemos a decir que es distinto del Cristo de la fe, es porque estamos convencidos que las fuentes en las que se basan los evangelios, aunque el texto físico proceda del año 200, sin embargo recoge tradiciones anteriores que están citadas por autores, ya digo, por autores, que empiezan en torno al año 95 o 96, repito, primera epístola de Clemente, por autores que ya están citando palabras de Jesús que luego aparecen tal cual. Es decir, lo que sí podemos decir es que tenemos una tradición ininterrumpida desde aproximadamente
10, 15 años después de la muerte de Jesús, que va a dar hasta aproximadamente, como decía, el año 200. No podemos reconstruir exactamente la historia de cómo va evolucionando totalmente la tradición, pero sí a través de las citas de autores que sabemos que son del 95, del 100, del 110, aproximadamente del 120, del 150, y de ahí hay muchísimos ya autores. A partir de ahí, pues reconstruimos en parte a base de las citas de esos autores, reconstruimos parte del Nuevo Testamento, sobre todo de los Evangelios, y vemos que coincide bastante. Pero insisto, ¿qué importa un texto si luego viene la interpretación y cada uno lo interpreta como le da la gana? Claro, y precisamente es a donde quería ir ahora, y es, acabas de decir precisamente la interpretación que ha hecho la Iglesia de esos textos. ¿Realmente, Antonio, piensas que ha habido una interpretación no casual, sino a propósito, para que la Iglesia fuera creciendo, para que tuviera muchos más seguidores y para incluso el interés propio de la Iglesia? Sí lo creo. Esta vez sí lo creo. Es decir, que entre lo que escribe, digamos, Marcos sobre todo, o un evangelio reconstruido que llamamos técnicamente fuente Q, pues realmente entre lo que dice Jesús y lo que luego digamos se va interpretando para que entre más gente en la Iglesia y que poco a poco se vaya construyendo el edificio que se ha sostenido durante 2000 años, pues ciertamente así ha sido. Ahora yo me pregunto, una vez que se estabiliza una fe, que se organizan unos cuantos creyentes ya en una masa crítica, un grupo ya bastante grande, que admite que según su fe, que se va reinterpretando ese Jesús que al principio se esperaba que vendría rápidamente en su segunda venida y que entonces se acabaría el mundo, digamos, en una generación, pero luego ya se va admitiendo que eso se va retrasando hasta que se hace doctrina, que el retraso es definitivo y que no sabemos cuándo vendrá el fin del mundo. Dime a ver qué organización, por muy espiritual que sea, no acaba siendo luego una máquina de poder. Yo no conozco ninguna. Sí, la verdad que sí. Sí, además llama la atención precisamente eso, bueno, mucha gente a día de hoy, la gente de a pie, la gente común, pensamos que realmente la Iglesia ha utilizado esa forma de ver la vida de Jesucristo, que es realmente en lo que se basa todo, para algunos fines que quizás, como bien he dicho antes, la Iglesia parece que sí que está intentando rectificar, parece que está haciendo un voto de humildad, pero evidentemente no se le puede olvidar a nadie el pasado, porque realmente la Iglesia cuanto más cruel fue, o nosotros entendemos que fue cruel, fue durante la Edad Media, además precisamente con esa... y antes también. Lo que sí se puede decir es que en el momento en el que la Iglesia cristiana en general fue declarada primero por el emperador Constantino en el 312, el Edicto de Milán, religión lícita dentro del imperio, todo no oficial. Pero sobre todo cuando el emperador Teodosio el Grande en el 380 la declaró, en 70 años pasó de religión lícita a, como digo, declarada por Teodosio el Grande, religión del Imperio Romano. En el momento 380 aproximadamente, desde el 380, la Iglesia, perseguida hasta ese momento, se convierte realmente en una máquina que persigue a sus disentientes, a los que disienten, y poco a poco se va convirtiendo a base de los obispos que van recibiendo grandísimas donaciones, sobre todo de viudas, se van convirtiendo en máquinas poderosas de poder. Y la Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido movimientos de reforma y renovación que empezaron muy al principio. Por ejemplo, los monjes que se retiraban al desierto, los anacoretas, los eremitas, que son muchos en el año 300, son movimientos de renovación. Pero junto con esos movimientos de renovación que quedan para unos pocos, la
estructura de la Iglesia oficial va creciendo ya como una máquina de control de los fieles y de poder, y evidentemente una máquina de poder acumula riquezas para poder seguir ejerciendo el control, porque cuanto más rico eres, más medios dispones para controlar a la gente, lo cual es evidente. Claro. Entonces yo diría que ese proceso que tú dices de la Edad Media empezó antes, empezó al final de la Edad Antigua, y podemos decir que empieza a finales del siglo IV y que a partir del siglo V, es decir, a partir de los años 400 en adelante, imparablemente la Iglesia empieza a ser lo que hoy vemos. Y precisamente porque la Iglesia fue una máquina de poder y una corrupción tremenda, ese fue uno de los grandes, digamos, temas o argumentos por lo cual se hizo la Reforma por Lutero y todos sus colegas a partir aproximadamente del 1521. Ahí es que fue la Reforma de la Iglesia. Ahora bien, esa Reforma de la Iglesia, que así se llamó la Reforma, no fue solo una reforma de las estructuras de poder, fue una reforma teológica también, porque se cambió la orientación y se interpretó no solo a Jesús, sino sobre todo a Pablo de otra manera. Es decir, la Iglesia ha intentado, diría yo en conclusión, a lo largo de los siglos reformarse, pero su maquinaria de poder es tan inmensa que la maquinaria puede contra todo intento de reforma. Bueno, la verdad, Antonio, que nos ha dado, como siempre, toda una lección primero de historia, de cosas que desconocíamos, cosas que habitualmente no se dan en las escuelas, y es lo que siempre decimos, que quizá una de los grandes problemas es la educación, es decir, exactamente. No todo el mundo conoce estos datos. Hemos visto durante el programa que realmente cosas que se daban por asumidas pues realmente no son así. No lo son. Y bueno, es una pena porque nos quedamos prácticamente sin tiempo. Se quedan muchísimas preguntas en el tintero, bueno, entre mis compañeros y yo. La verdad que estamos aquí un poco como peleándonos. Nos ha pasado un poco como en la primera parte con Jesús Callejo. Es que tenemos que hacer un especial Antonio Piñero. Sí, tenemos que hacer un especial Antonio Piñero porque en una hora no nos da tiempo prácticamente. Así que... Hombre, pues yo recogería tus palabras, ¿eh? Claro. La gente que quiera saber de cristianismo tiene que estudiar un poco. Claro. Exactamente igual que el que quiera saber de fútbol. Tendrá que leer un montón de libros. Claro, eso... Y ver un montón de vídeos y estudiar teoría. O ajedrez, no te quiero contar lo que tiene que estudiar, ¿no? Claro. Pues del cristianismo igual. Sí, al fin y al cabo es historia, Antonio. Es decir, claro, estamos hablando es historia. De historia. Y toda la interpretación es toda historia. Pues hay que estudiar, ¿no? Es hacer las cosas con conocimiento de causa, ya está. Claro. Yo diría, yo intento, ya sabéis que yo tengo un par de blogs, ¿no? Sí, lo digo que puedo. Cuando hago un programa de radio, yo cada día intento, y tengo 2 colaboradores que escriben, amigos, ¿no?, que colaboran conmigo y que escriben una vez por semana, pero las otras 5 escribo yo, tanto el blog que se llama Cristianismo e Historia, o el otro blog que lleva mi nombre, el blog de Antonio Piñero. Yo cada día intento dar una lección de 2 folios y medio, una lección universitaria de historia del cristianismo, de interpretación de Jesús y del principio, que es lo que importa, saber qué ocurrió al principio, todos los días. Claro. Y el que quiera, pues puede pinchar. Bueno, sí, además yo no digo ni la dirección, porque basta poner mi nombre en el Google y ya le aparecerá el blog y tal, y entonces pincharía y le llevaría a mi página web. Sí, además en la página del programa, entre www.mundoparalelos.org, pondremos el link precisamente a esos 2 blogs para que el que esté interesado, evidentemente... Eso es Cristianismo e Historia y el blog de Antonio Piñero. Y que, en fin, que la gente vea que hay mucha materia, y además es que es la mar de interesante, ¿eh? Sí, la verdad que son unos datos que llaman mucho la atención, cosas que pasan desapercibidas, que muchas de ellas no tenemos conocimiento hasta que no hablamos con alguien que realmente está puesto en el tema, que es experto en el tema, y entonces es cuando caes en la cuenta de como dijo aquel, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Así que, Antonio, lo tenemos que dejar aquí, es una pena. Bueno, pues nada, eso nos quedamos todos emplazados para otra vez. Claro, por supuesto que sí. Te damos las gracias por tu tiempo. Oye, pues un abrazo fuerte a todos los que nos oyen y a vosotros que lleváis el peso de llevar adelante el programa.
Un peso que, como dicen, que sarna con gusto no pica. Bueno, o yo diría, sarna con gusto pica, pero menos. Mejor dicho. Eso es. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo, Antonio. Muchas gracias.